Qué gozo el vivir es Cristo es el tema de este libro. Y aquí el título dado es Mis ganancias, mis perdidas. Filipenses 3. ¿Ya están todos ahí? Fíjate lo que dice la palabra del Señor. Vamos a estudiar el versículo 1 al 11. Y dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como perdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de la resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Señor, gracias le damos en esta noche, Señor, que podemos comenzar este año nuevo, Señor, en busca de usted. Pidiendo, Señor, que usted nos hable a través de las Escrituras, que se haga real, Señor, y verdaderamente, Señor, nosotros podamos oír su voz. Señor, remueva todo obstáculo en este momento, pensamientos que estamos pensando, quizás estamos pensando en otros lugares. Ayúdenos a enfocarnos en oír su voz. Y no nomás oír, Señor, pero que su Espíritu Santo tome esa palabra, Señor, que ha sido plantada en nuestro corazón. Y, Señor, podamos vivir esta vida de acuerdo a su gran plan, de acuerdo a su voluntad. Señor, pedimos por esta noche. Pedimos por todos los que están aquí en esta noche, Señor, que puedan recibir su mensaje, los que están escuchando a través del internet, Señor. Y, Señor, pidiendo también por los que no pudieron venir. Quizás se encuentran enfermos en esta noche, Señor. Esté con ellos, ayúdelos a sanar y Señor, a poder regresar, Señor, a la obra que está a mano. Señor, gracias le damos en esta noche. Gracias. En el nombre de Jesús, su pueblo dice, amén. Tomen asiento, por favor. Mis ganancias, mis perdidas. Comenzamos el capítulo 3 y aquí podemos decir que cambia el tema o el enfoque. Pablo, aquí el tema principal sigue siendo el mismo, es el gozo de la vida cristiana, pero cambia y comienza una dirección nueva, podemos decir. Y quiero que entiendan, es como uno piensa que va a determinar cómo uno actúa. Nuestros pensamientos tienen una gran influencia en nuestras vidas. Y quiero que entiendan, si uno está mal en sus pensamientos, el resultado va a ser que también va a estar mal en su vida, en la manera que viven. Si estás equivocado en tus pensamientos, vas a estar equivocado en tu vida. Es tan sencillo así. Pero fíjate, es la razón que Pablo aquí le pone énfasis en la mente. El estado de la mente, y es lo que hace a través de todo este libro. Estos 4 capítulos. El primer capítulo lo estudiamos y ya sé que hace tiempo atrás, pero trata con la mente sencilla. El gozo a pesar de las circunstancias. El capítulo 2 es la mente sumisa, el gozo a pesar de la gente. Y aquí el capítulo 3 es la mente espiritual, el gozo a pesar de las cosas.
El capítulo 4 es la mente segura, el gozo que vence la preocupación. Entonces vemos que trata con la mente. Romanos capítulo 12, versículo 2, habla de la transformación de nuestra mente. Y es aquí que en realidad es a través de este libro que uno aprende el gozo de la vida cristiana, pero es establecido, es con la mente de uno. El secreto del gozo se encuentra en la manera que el creyente usa su mente. Cómo piensa es demostrado en la actitud de uno. Proverbios 23:7. La primera parte de este versículo dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Ven? De la abundancia del corazón habla la boca. Por eso les he dicho a través de los años, basura para adentro, basura para afuera. Palabra de Dios para adentro, esperemos qué es lo que va a salir. Porque estamos pensando y meditando en la palabra de Dios. Amén. Entonces, Pablo, fíjate, nos sigue enseñando que las personas y las circunstancias nos pueden robar del gozo del Señor. No podemos perderlo, pero nos pueden robar del gozo del Señor. Pero también, fíjate, las cosas nos pueden robar de este mismo gozo. Y aquí es lo que se enfoca Pablo aquí en este capítulo. Pablo, fíjate, nos da advertencias que uno se puede enredar, y lo puedo decir, en cosas. Se puede enredar en cosas. Y quiero que entiendan, son cosas visibles tanto como invisibles. Cosas visibles son fáciles de identificar, pero las invisibles, fíjate, pueden ser cosas como, podemos decir, la fama. Uno se puede perder ahí, ¿no? En los logros, en la reputación. Son cosas invisibles, pero te pueden robar del gozo del Señor. Y aquí Pablo, fíjate, nos quiere hacer entender que las cosas que en realidad eran ganancia, lo que queda atrás, ¿no? Todo lo que dejó atrás, él las consideraba perdidas porque eran basura a comparación a los valores eternos hallados en Cristo Jesús. Entonces hace un contraste. Todos esos logros, todo eso que he tenido, todo eso es basura al contraste de lo que Cristo tiene para nosotros. Fíjate. Vemos un contraste aquí y resaltan dos puntos. La idea de las personas que pueden ser justificados por las obras o justificados por fe. Son los dos puntos que resaltan. Y bien sabemos que nadie es justificado por sus obras, que solamente es por su fe en Cristo Jesús. Pero muchos, especialmente los religiosos, le quieren poner énfasis ¿a qué? Que soy justificado por las obras. Y no es así. Efesios 2, 8 y 9 nos dice muy claro, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, esta idea de, pues yo hacía esto, yo he hecho esto, no importa. Hacemos buenas obras no porque queremos ser salvos, pero porque ya estamos salvos. Entonces aquí los dos puntos. Justificados por obras es el versículo 1 al 6. El segundo punto es justificados por fe. Versículo 7 al 11. Justificado por obras. Fíjate lo que dice el versículo 1 una vez más. Nos dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas y para vosotros es seguro. Comienza una vez más, por lo demás. Comienza una sección nueva de su carta, este capítulo, una dirección nueva, y hay esta frase que nos da aquí. Es un cambio de por lo demás. No que iba a terminar su carta aquí, pero le da una dirección nueva. Y vemos que dice, por lo demás, ¿y con quién está hablando? Hermanos.
Desde el principio de este estudio, de esta carta, Pablo, escribiendo esta carta de la prisión en Roma, ahí es donde estaba, le escribía a los hermanos de Filipos, escribiéndoles esta carta. Pero también a nosotros, a todo creyente que ha puesto su fe en Cristo Jesús, es un hermano. Y si es en el caso de las mujeres, son hermanas. Tan sencillo así. Entonces esta carta está dirigida a nosotros, al creyente. Y dice, gozaos en el Señor. Gozaos en el Señor. Vemos que nos dice que nos gocemos en el Señor, no en cosas, no en eventos, no en tus logros, en todo lo que has tenido. No te goces en esas cosas. Gózate en quién? En el Señor. Es donde uno va a encontrar el verdadero gozo en el Señor. Solo es el Señor que nos puede sostener en toda circunstancia de la vida. Es buena razón por qué gozaos en el Señor. ¿Por qué? Porque mi vida está en sus manos. ¿Ven? Nos podemos gozar porque tenemos una relación personal con Él. Aparte de Él, no hay vida. No hay razón por qué gozarse. Y claro que todos podemos encontrar momentos de diversión, momentos de estar contentos, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Y les voy a decir, hermanos, es difícil tener gozo en el Señor cuando el cristiano no está viviendo en santidad. Es difícil. Gozaos en el Señor si estás viviendo en pecado. Es imposible. Porque ahí te voy a decir, hay muchos cristianos que no experimentan el gozo en su vida. ¿Por qué? Porque están viviendo sus vidas como un incrédulo. ¿Cómo voy a experimentar el gozo del Señor en mi vida si no estoy viviendo como un creyente? Y si ese es el caso, te voy a decir, no están poniendo su confianza en el Señor. Entonces, en no poner su confianza en el Señor, está negando el poder. No pueden confiar en Él, en lo presente, ni mucho más en el futuro. Romanos 14:17 dice así: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Fíjate. Entonces este gozo es espiritual. ¿Por qué? Porque tengo una relación propia con Dios. Estoy bien con Él. Si deseas tener gozo, el gozo del Señor en tu vida, lo primero que tienes que hacer, fíjate, es que reconocer que soy un pecador. Invitarlo que sea el Señor y Salvador de tu vida. Y muchos hacen el primer paso, es mi Salvador, pero tiene que ser nuestro Señor. Y desde ese día en adelante es para vivir una vida piadosa, permanecer en Él, sometiéndonos al Espíritu Santo. Juan 15:10-11 dice así: si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Fíjate, y ahí está tan claro para mí. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Muchos quieren experimentar el gozo del Señor, pero no están buscándolo a través de la santidad de Dios. Lo están buscando en otra manera, como una diversión. Pero fíjate, Pablo
escribe y dice: a mí no me es molesto el escribirlo las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Entonces, ¿cuáles mismas cosas? Fíjate, está escribirnos del gozo de tener una relación con Cristo Jesús, de estar y permanecer en doctrina sana, de no seguir maestros falsos. Y ahorita vamos a entrar a ese punto en un momento, porque es lo que resalta aquí. La Nueva Traducción Viviente dice el versículo 1 en esta manera: mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirle estas cosas, y lo hago para proteger su fe. Entonces Él está hablándonos de este gozo. Al mismo tiempo quiere proteger nuestra fe. Quiere que estemos abiertos de mente y de corazón de recibir lo que nos está diciendo. Entonces vemos que era un gozo para Pablo compartir con ellos, escribir estas palabras, poder compartir de la vida en Jesús que uno puede tener. Pero al mismo tiempo, siendo un buen pastor, tanto un buen maestro, fíjate lo que nos dice en el versículo 2. Toma en cuenta. Dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Lo último que quiere oír uno son los perros, ¿no? Cuando salen ladrando ahí, ¿no? Vas en la bicicleta y de repente, ay, te vienen correteando. Lo último que quiere oír uno. Pero dice: guardaos de los perros. ¿Pero de quién está hablando Pablo? ¿De quién? Ahorita vamos a ver, pero fíjate. Pablo les dice 3 veces, podemos decir una triple advertencia: guardaos, guardaos, tengan cuidado, cuídense, estén en guardia, en vigilia, abran los ojos, entiendan. Guardaos. ¿De quién? De los perros, ¿no? Claro que no está hablando de los choloscuincles o los chihuahuas aquí, ¿no? Pero fíjate, Pablo usa este término para referencia ¿a quién? A los judíos. Los judíos que obligaban a los cristianos que no eran judíos circuncidarse y practicar los ritos de judaísmo, de ser judío. Querían enseñar que te tienes que hacer judío primero antes de poder recibir salvación. Hoy en día lo oyes en esta manera: oh, pero no te has bautizado en nuestra iglesia. ¿En serio? Están observando la ley. Es más, la epístola de Gálatas se nos dice que estos eran los judaizantes. Estos eran el grupo de falsos maestros que trataban de mezclar la gracia de Dios con la ley de Dios. Y no puede ser. La ley no puede traer salvación. La ley solamente puede apuntar y decir que somos pecadores, porque has quebrantado la ley. La gracia de Dios nos trae salvación. Pero muchos quieren, y te lo voy a decir de esta manera, quieren mezclar la religión, los ritos de religión, con ser cristiano, con la gracia de Dios. No puede ser. No puede ser. No hay 2 diferentes caminos, solamente hay un camino. Y es en Cristo Jesús. Pero aquí vemos que Pablo, lo que Pablo pensaba de ellos, en realidad llamándolos perros. Estos iban de lugar en lugar a donde Pablo había ido, y lo que ellos traían era confusión. Traían doctrinas falsas. Podemos decirlo de esta manera: es lo que ladraban, ladrando doctrinas falsas. Dice perros porque en esos días en realidad los perros verdaderamente eran perros callejeros, perros sucios que cargaban chinches, tanto infecciones.
Y es lo que hacían estos perros, es lo que estaban haciendo entre el pueblo de Dios en varias iglesias. Y aparentemente habían llegado aquí a los filipenses. Y dice de los malos obreros, los judaizantes, que traen la doctrina falsa que uno solo puede ser salvo por su fe y las buenas obras. Mezclando la cruz de Jesús con las buenas obras que uno hace. Y ya vimos que no es por buenas obras que uno es salvo. Uno no puede ser salvo por buenas obras. Tito 3:3-7 dice así: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborreciéndonos unos a otros, pero cuando se manifestó toda la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Y muy importante dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces vemos que nadie, absolutamente nadie se puede salvar por hacer buenas obras. Obras de religión, obras de ley. No podemos hacer suficientes buenas obras para ser salvos. Hacemos buenas obras porque ya estamos salvos. Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ya que uno viene a salvación, Él ha preparado buenas obras de antemano. Nos están esperando para poder cumplir, pero uno tiene que caminar en obediencia. Uno que tiene que caminar en fe, ser obedientes a lo que Dios ha preparado de antemano. ¿Por qué? Porque ahora ya estoy salvo. Y esta es parte de su plan. Cada uno tiene que cumplir. Pero hay veces que arrastramos el pie, hay veces no quiero, hay veces no, pero es que no voy a quedar mal. Excusa. Pero vemos que no hacemos buenas obras para querer ser salvos. Es la religión. Y aquí habla y dice de los mutiladores del cuerpo. Los judaizantes, fíjate, enseñaban que uno se tenía que circuncidar para poder ser salvo. Y esta era otra doctrina falsa. Lo que Dios desea más que nada es que haya circuncisión del corazón. Gálatas 6:15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y es lo que hacemos. Nos hace una nueva creación. Estamos completos en Cristo Jesús. Ya hemos experimentado que ser circuncidados en el corazón, separados del pecado. Ha cortado eso de nosotros. Colosenses 2:10 dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces fíjate ahora que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Estamos completos en Él. No hay necesidad por qué cortarse la carne, mutilarnos. No hay necesidad para practicar otras cosas religiosas para ser salvos. Lo oímos en esta manera. Hablar lenguas, ser bautizado. El bautismo simplemente es una declaración pública de que uno ya está salvo. Y lo está demostrando en ser obediente al mandato de Dios. Solamente nuestra fe en Cristo Jesús nos puede salvar. El versículo 3 dice,
Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Fíjate, y aquí se confirma que solo nuestra fe en Jesús nos salva, nos hace nuevas criaturas y estamos completos. Ya no hay de añadirle algo más. No es necesario poner nuestra confianza en la carne, pero en el espíritu. Ya no es de detenernos de la carne. Eso es nuestros propios esfuerzos. No hay nada bueno en la carne. Y no es de beneficio para la vida espiritual. Juan 6:63 dice así: el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Romanos 7:18 dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. No mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces hay veces, ahí está el conflicto que muchos tenemos. El espíritu y la carne. Pero vemos la razón que es importante. ¿Por qué caminar en el espíritu? No en la carne. Pero ¿por qué no confiar en la carne? Pablo nos da un ejemplo de su vida en estos próximos 3 versículos. Fíjate el versículo 4. Aunque yo tengo, Pablo hablando aquí, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice, yo más. ¿Te crees mucho? ¿Crees que puedes? No, yo más. Yo más que tú. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Pablo, fíjate, se podía identificar con los judaizantes. Podía entender por qué pensaban de esta manera. Podía entender su religión, sus creencias. Él sabía que la confianza que ellos tenían en la carne, él sabía de esto. Él en un tiempo pasado también había confiado en su carne. Había confiado en su religión. Y esto es la confianza en el estándar del hombre y no de Dios. Muchos hombres y mujeres se detienen de esto, de la carne. Se sienten obligados de cumplir. Y lo que están diciendo es que lo que Cristo hizo en la cruz no es suficiente. Es que tengo que hacer. Y dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Pablo se está refiriendo que él era, fíjate, más religioso. ¿Te crees religioso? Yo era más religioso. No había nadie que podía haber sido más religioso que él. La religión es creada por el hombre. Es el hombre queriendo alcanzar a Dios, alcanzando ser un Dios, o el hombre alcanzar a ser salvo. Es la religión. Pero el ser cristiano no está basado en lo que nosotros hacemos o no hacemos, es lo que Cristo hizo por nosotros. Es Dios alcanzándonos a nosotros a través de Jesús, su Hijo. El versículo 5 dice, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. Fíjate, circuncidado al 8º día. Pablo nació judío. Y como cada buen judío, sus padres obedecían a Dios, los circuncidaban a sus hijos en el 8º día. Levítico 12:13 dice, al 8º día se circuncidará al niño. Los judíos le ponían mucha confianza al cortar la carne, ser circuncidados, identificándolos como hijos del pacto. Nosotros somos circuncidados, pero fíjate, es al momento de ¿qué? De creer, de conversión, cuando recibimos al Señor. Colosenses 2:11, Nueva Traducción Viviente, lo dice así: cuando ustedes llegaron a Cristo fueron circuncidados, pero no mediante un predecimiento corporal,
Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Fíjate, nos separó, la cortó en ese momento que creímos. Y Pablo dice, no nomás fue circuncidado al 8º día, pero del linaje de Israel. Pablo no era un proselito, no era un descendiente de Ismael, el otro hijo de Abraham, pero Pablo era un verdadero israelita. Tengo de mucho de qué confiarme. Es más, de la tribu de Benjamín dice. Qué gran orgullo para él, para un judío, decir que era de la tribu de Benjamín. Si recuerdan, Benjamín era el hermano de José. La madre de los dos era ¿quién? La consentida Raquel, la bella Raquel. Porque la otra, no, Lea la fea, ¿no? Pero la esposa tuvo 2 hijos, los 2 hijos favoritos de Jacob, de la tribu de Benjamín. Y fíjate, esta tribu fue la única tribu que fue fiel. No le dio la espalda a David. Y Pablo, fíjate, estaba diciendo, no nomás soy judío, pero soy de los judíos fieles y favoritos. ¿Quién crees que eres tú? Yo soy, fíjate, mi linaje. ¿Quién soy yo? Hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. El celo que tenía por la ley, fíjate, era incomparable. Su celo por la ley lo llevó al punto de ¿qué? De perseguir a la iglesia, a los cristianos, y avanzaba como fariseo. Gálatas 1:14, traducción en lenguaje actual, dice: cumplí con la religión judía mejor que muchos de los judíos de mi edad, y me dediqué más que ellos a cumplir las enseñanzas recibidas de mis antepasados. ¿Crees que te puedes detener? Yo mucho más. El versículo 6. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Entonces, si hubiera una persona que verdaderamente se merecía ir al cielo cuando muriera, sería Pablo, ¿no? Pablo, en ser fariseo, él permanecía irreprochable, guardando la ley, las tradiciones de su religión. Si alguien pudiera ser justificado por sus obras, sería este fariseo, este hebreo de hebreos. Pero Dios nos dice que no nos podemos aferrar a nuestra propia manera de ser salvos. Tiene que ser a su manera. Romanos 10:3. Pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Dándonos una descripción de ¿qué? De la religión. Cualquier religión le puedes poner ahí. En cambio, se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Es lo que la religión hace. Saulo, el cual es Pablo, antes de cambiar su nombre, es un hombre devoto a su religión. Un hombre sincero, pero sinceramente estaba equivocado. Y las personas tienen un gran celo por su religión. Son sinceros, pero sinceramente están equivocados. La religión te condiciona a ser
de una manera en tu apariencia, pero no cambia lo que es importante. Lo importante es el corazón. La religión solo es obediencia externa y da apariencias de que uno es justo o ha sido justificado. Pero este es el gran engaño en la religión. Porque ellos mismos creen que están justificados por lo que hacen y no hacen. Pero no podemos ser justificados aparte de Jesús, solamente en fe de Cristo Jesús. Amén. Entonces aquí entramos al segundo punto, justificados por fe. Fíjate lo que dice el versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como perdida por amor de Cristo. Y me encanta, yo subrayé la palabra eran, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Todo esto eran para mí ganancia. Y eran porque estaba hablando de su vida antes de Jesús. Pablo conoció a Jesús personalmente en el camino a Damasco. Si gustan leer de su conversión, pueden leer el capítulo 9 de Hechos a su tiempo. Pero estaba hablando de todas las cosas que él le había dado importancia en su vida. Todas estas cosas que pensaba que eran importantes, eran. Todas las cosas que acabamos de ver en el primer punto de este estudio. Vemos el gran orgullo que uno puede tener por cosas. ¿Orgullo en qué? En su religión. Dice que ser justificado por su celo y obras. Ser justificado por su raza. Porque soy judío. Porque soy hebreo. Porque soy de la tribu de Benjamín. ¿Quién más se puede comparar conmigo? Pero dice, las he estimado como perdida por amor de Cristo. Pablo perdió todo lo que él había dado, más bien dicho, le había puesto valor. Cuando él se entregó a Jesús, él se separó de su vida pasada. Y ahora verdaderamente estaba apartado para Dios. El uso exclusivo de Dios. Lo hizo por su amor de Cristo. Él abandonó esta idea de ser justificado por obras. Porque reconoció el amor de Dios y que uno solo puede ser justificado por fe en Cristo Jesús. Abandonó todas esas ideas. Y esto se me hace importante. Porque hay cristianos que quieren mezclar la religión con su salvación. Y es de apartarnos. No se puede mezclar. Pero él, fíjate, verdaderamente que perdió mucho. Necesitamos entender, fíjate, que Dios corta o quita todo lo malo de la vida de uno. Nos pide, apártate de eso. Y lo bueno que existe en uno, te voy a decir, Dios lo hace mejor. Y hay gran bendición en esto. Fíjate el versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y yo digo, wow, ponte a pensar aquí. Hablamos de Romanos capítulo 12, de ser transformados de mente. Fíjate la vida de Pablo. Pablo fue transformado en su mente. Ya no le podía valor a todo eso que en realidad lo puede consumir a uno. En su manera de pensar. Tomen nota de lo que está diciendo. Deja leértelo en Filipenses 3:8, nueva traducción viviente, dice así. Así es, todo lo demás no vale nada
cuando se compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Ya no tiene valor. Es basura. Una vez más, verdaderamente ha sido transformado. Y esto pasa cuando uno acepta al Señor Jesús como su Señor y Salvador. El conocimiento de Jesús personalmente. Es decir, tener una relación personal con Él, que solamente es por medio de la fe. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y sin conocer a Jesús personalmente, no hay vida. No hay vida. No hay vida eterna. Así que no importa los logros, los éxitos que tengas en la vida, qué cosas pueda uno amontonar. Porque sin Jesucristo, verdaderamente todas estas cosas es basura. Es basura. El versículo 9 dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Fíjate, y ser hallado en Él. Debe de ser más que nuestro deseo. Esta es nuestra posición en Él. Es lo que somos, vivimos en Él. Ser hallado en Él solo toma lugar porque Él, por lo que Él ha hecho por nosotros. No teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y tomen en cuenta, toda esta doctrina sana que nos está explicando, es doctrina que verdaderamente tenemos que, si te vas a aferrar a algo, agárrate de esto. De que somos justificados por fe. Justificados como si aún nunca hubiéramos pecado. ¿Y cómo podemos captar esto? ¿Cómo que nunca he pecado? Pero es nuestra posición en Cristo Jesús. La justicia, fíjate, que Pablo buscaba cuando era religioso, cuando era fariseo, era por la ley. No, pero es que soy buena persona. Es que no he quebrantado los mandamientos. Es que he hecho todo lo que uno hace queriendo cumplir la ley. Y pregunto, ¿quién puede cumplir la ley? Nadie. Nadie. De su justicia propia. Una justicia por obras que nunca se iba a poder, nunca iba a lograr. Solo por Jesús podemos ser perdonados, ser justificados. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Fíjate, solamente es por Cristo Jesús. Versículo 10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Nueva Traducción Viviente lo dice así, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte. Fíjate, conocerlo personalmente, experimentar el poder, el gran poder de su resurrección. Y ese poder es, fíjate, ¿por qué? Porque Cristo vive en mí. Entonces, porque ahora Cristo vive en mí, el pecado ya no tiene poder en mi vida. Romanos 6:11, Nueva Traducción Viviente, dice así. Así también ustedes deberían de considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús, llegando a ser semejante a Él en su muerte,
Pablo entendía, él sabía que era un privilegio sufrir por Cristo Jesús. En vivir por Cristo, sabemos que va a haber sufrimientos. Pero esto nos debería de hacer entender que estamos muriendo hacia nosotros. Para poder entender es más de Él, menos de mí. El versículo 11 dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, en morir a nosotros mismos, vamos a experimentar una resurrección espiritual. Y esta es la vida nueva que tenemos. Deja ponértelo en contexto para que puedas entender. Yo sé que me han oído usar este versículo. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, pero Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces es morir hacia nosotros. ¿Por qué? Porque ya fui crucificado, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. El gozo del Señor, el poder de Dios en nosotros. Entonces Pablo, fíjate, nos demuestra que verdaderamente sí, perdemos mucho. Puedes perder mucho. Vas a perder mucho. Pero vas a ganar mucho más. Mucho más. Él ganó mucho más de lo que había perdido. Y llegó al punto de entender, todo eso es basura. No que no me va a doler, claro que nos duele. Claro que, pero es basura. Todo eso me detiene, me impide derrimarme al Señor. Y a veces van a ser personas, van a ser relaciones, van a ser familiares, van a ser cosas. ¿Qué cosas? Yo no puedo contestar por ti. Pero hay veces esas cosas las tenemos que ver y entender que es basura. Hay veces me estoy deteniendo de ciertas cosas. No, ya no. Porque Cristo vive en mí. Fíjate la aplicación, 5 puntos de aplicación. Nuestras vidas no dependen de cosas para tener gozo, porque el gozo está en el Señor. El verdadero gozo se encuentra en Cristo Jesús. Segundo punto. Tercer punto, no podemos ser justificados por buenas obras o religión, solo en poner nuestra fe en Cristo Jesús. 4, gozaos en el Señor. Jesús, fíjate, nos puede sostener en toda circunstancia de nuestra vida. Gozaos en el Señor por nuestra salvación, gozaos en el Señor porque no tenemos que vivir por cosas. 5. Ahora estamos viviendo por lo eterno. Tenemos la mente espiritual que nos permite gozarnos por los valores eternos que solo se encuentran en Cristo Jesús. Amén.